palabra de Dios en el libro de la tercera epístola de Juan, tercera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leer solamente un versículo y con esto vamos a dar comienzo a esta palabra que el Señor tiene en esta hora para nosotros. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2. ¿Todo lo tiene? Aleluya, gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor, dice así. ¿Lo puede leer usted? Amén. Y esta versión dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Amén. Vamos a orar al Padre. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder venir a este lugar. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo es el que nos mueve a hacer estas cosas, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Señor. También, Señor, te pido bendíceles donde quiera que estén, Señor, y guárdalos, Padre Celestial. Te pido en esta hora, Padre Celestial, que pases ese carbón encendido de tu altar, lo pases por mis labios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a nuestras vidas en esta mañana, Padre Celestial. Por favor, glorifícate, Padre, a través de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, y bendícenos a través de tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, por favor, Espíritu de Dios, y muévete, Señor, en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, ¿se puede sentar, hermanos? Ahora. Y gloria a Dios. Quisiera hablar un poco de este pasaje de la palabra de Dios, que es un poco, tal vez, incómodo no para nosotros, amén, porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios, amén, y por lo cual nosotros tenemos que amar la palabra de Dios, amén. Pero muchas de las veces hay pastores que se sientan incómodos en hablar esta palabra, pero pues se tiene que hablar, amén, porque es palabra de Dios, amén. Y vamos a estar leyendo en esta hora, a través de este pasaje, acerca del diezmo y las ofrendas. Escudriñando la palabra de Dios, encontré algo hermoso, en lo cual el Señor nos dice que, así como leí el pasaje, el hermano de Malaquías 3:10, amén. Pero yo en esta hora quisiera primeramente contarles al pueblo de Israel. Acuérdense que nosotros somos descendientes espiritualmente del pueblo de Israel, amén. Entonces el Señor dejó la palabra de Dios, el Señor dejó historia de su pueblo Israel para ejemplo para nosotros andar y caminar conforme a la voluntad de Dios, amén. Todos sabemos que el diezmo es una ley, amén, en el Antiguo Testamento. Y ahorita vamos a buscar a ver si en el Nuevo Testamento también. Pero se dice que en el Antiguo Testamento todos sabemos quién es el que comenzó con eso, amén. ¿Y quién fue? Fue un hombre, amén. Fue un hombre de la tierra que empezó a hacer esto. ¿Verdad? En el libro de Génesis, capítulo 14. Aquí vemos a un hombre de Dios, el cual dice que salió el Señor lo sacó de su tierra, de su parentela, de toda su familia, y le dijo, ¿por qué? Porque este hombre, toda su familia, sus padres, sus hermanos, todos eran idólatras, adoraban a dioses, amén, porque en aquel tiempo Dios casi no se manifestaba. Entonces esos empezaron a ser dioses a sí mismos, empezaron a alabar, empezaron a adorar dioses,
que a ellos les parecían que era correcto. Amén. Pero este hombre llamado Abraham, dice que él no le gustaba nada de eso. Al contrario, ¿verdad? Desechaba y no le gustaba cómo sus padres adoraban, cómo sus hermanos, sus tíos adoraban. Entonces él dijo, no, hay uno, el único Dios verdadero, y está en el cielo, el cual no lo podemos mirar. Pero él sentía eso en su corazón, ¿verdad? Que tenía que adorar a un Dios vivo. Entonces el Señor miró eso, desde los cielos bajó, miró su corazón y dijo, oh, este hombre cree en mí. No me ha mirado, pero cree en mí. Entonces lo que dijo, ok, le voy a hablar para que salga de ahí, porque si no, de ahí no va a poder ser verdaderamente libre. Lo sacó de ese lugar, dice que habló y le dijo, ok, sal de tu tierra, de tu parentela, y que yo te voy a llevar a un lugar mejor. Amén. Dios lo iba a bendecir grandemente. Entonces se salió este hombre obediente, salió, dejó su tierra, su parentela, pero recordemos que se llevó a alguien, amén. Se llevó a un sobrino de él, amén, llamado Lot, amén. Una ocasión estaba, no recuerdo quién estaba platicando, cuando el Señor lo llamó y le dijo que se saliera de su parentela. Aparentemente obedeció, amén, pero no del todo. ¿Por qué? Porque se llevó a su sobrino Lot. Amén. Entonces, según la historia, los estudios de los rabinos dicen que se lo llevó porque sintió algo de conciencia, porque dice que cuando él era celoso en las cosas de Dios, Abraham, dice que cuando su padre tenía ídolos, su familia sus tíos eran idólatras. Sé que tenían un cuarto grande donde tenían a todos los ídolos ahí, todos los dioses que ellos adoraban. Tanto fue el celo de Abraham que dice que en una ocasión fue y le prendió lumbre a ese cuarto para matar a todos los ídolos, todas las estatuas que ellos tenían. Entonces al prender se encendió ese cuarto, pero se dice que a través de eso los que estaban ahí alrededor se dieron cuenta y corrieron, y entre ellos iba el papá de Lot. Entonces que el papá de Lot fue corriendo queriendo apagar eso, y en el transcurso que él quería apagar eso, dice que se quemó y se murió a través del fuego, ¿verdad? Porque él quiso apagar él. Entonces, de tal manera, en cierto punto ese Abraham se sentía culpable y decía, yo provoqué eso. Dejó a este Lot huérfano, ¿verdad? Entonces él cargaba como con esa culpa, decía, yo tengo la culpa porque yo incendié ese cuarto y por causa mía se quedó sin padre. Entonces lo que hizo este Abraham, por eso se lo trajo. Según los estudios bíblicos dicen que, según los rabinos dicen que eso fue lo que pasó. Por eso es que Abraham se llevó a Lot y siempre trataba de cuidarlo como un hijo, porque él se sentía culpable de eso. Entonces, según dicen que esa es la razón por qué Abraham se llevó a Lot. Pero bueno, después de esto pasó, se fueron, Dios los empezó a prosperar, Dios empezó a prosperar a Abraham. A través de Abraham fue también bendecido a Lot también, de tal manera que llegó un momento que tenían que separarse porque ya tantas eran las riquezas que ellos tenían que ya no podían estar juntos. Sus criados de Abraham con los criados de Lot ya tenían riquezas cada quien por su lado, y eran tantas que ya no podían estar juntos. Entonces se separaron. Usted sabe las historias que pasaron después de eso, amén, que después secuestraron a Lot y Abraham. Recordemos que Abraham era un hombre de fe, amén. Amén. Por eso es llamado en la Biblia como el hombre, el padre de la fe. Amén. Si nos damos cuenta que desde ahí, por eso dice que Abraham es nuestro padre, nuestro padre en la fe, porque él creyó, y él en el momento que su sobrino Lot fue intercesado por sus enemigos, dice que él dijo, no, pues yo lo voy a rescatar. Tenía esa confianza, esa certeza que lo iba a hacer, porque sabía que Dios estaba con él. Amén.
Entonces una de esas dice que agarraron a Lot, trajeron para atrás, después hubo bastantes batallas y siempre Lot ganaba. ¿Ven? Pero en eso él se dio cuenta y dijo, ¿cómo le podré pagar al Señor todo lo que, las victorias que Dios me ha dado? Entonces en agradecimiento y en amor a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Aquí dice en el Génesis capítulo 14, versículo 20, desde el versículo 19 dice, el 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo, ¿a quién bendijo? Abraham. Dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces nos damos cuenta aquí, hermanos, yo alcanzo a entender que Abraham empezó desde el momento que Dios le puso en su corazón de dar el diezmo, de dar el 10% de todo lo que él tenía, de todo lo que él ganaba. Ahí veo que él lo empezó a guardar, y en el momento oportuno, cuando llegó este varón, este sacerdote, que simbólicamente los estudiosos dicen que es símbolo de Jesús, dice que fue y le entregó los diezmos de todo. Amén. Entonces ahí podemos mirar cómo de ahí empieza el llamado diezmo, el cual es muy criticado, el cual por mucha gente ha blasfemado el nombre de Dios a causa de esto. A causa de esto se da cuenta que mucha gente habla, no sé si se le ha pasado o tal vez más a mí, que he escuchado personas y le dicen, ¿a poco tú vas a la iglesia cristiana? Ahí donde según alaban a Dios, ¿sí? ¿Vas ahí donde das tu dinero ahí al pastor? ¿Y sabes dónde van tus diezmos? ¿Has escuchado eso? Bueno, ya no me siento mal. Entonces aquí miramos cómo personas, a través de eso, la gente no alcanza a entender. Pero en esta hora, en esta mañana, yo quiero que usted y yo salgamos convincentes de esto. Yo sé que para muchos les duele, para muchos no se sienten bien, pero lo tenemos que hablar. Está en la palabra de Dios y es algo que más adelante usted lo va a entender bien. Entonces podemos mirar cómo el pueblo de Israel, es un pueblo, es una nación riquísima. ¿Amén? Usted se da cuenta de Israel. Yo no sé cuántos se han ido a Israel. ¿Alguien de aquí ha ido a Israel? No. No me sienta mal tampoco. Pero ¿sabe una cosa? A lo que yo he oído, he escuchado, la iglesia donde yo voy, la pastora, ella tuvo el privilegio de ir, y dice que es una nación que riquísima. Incluso dice que antes, para poder ir, tiene que sacar un permiso para poder ir allá, y que el proceso dura 6 meses. Bueno, en ese tiempo que ella fue, duró 6 meses, donde tenía que checar todo su récord, quién era, de dónde eran, quién eran sus padres, de dónde nació, a dónde trabajaba, bueno, de todo. Otra cosa que me impactó de ella, de lo que nos platicó, que allá en Israel, especialmente las mujeres, dice que no pueden ir con vestidos descotados, no pueden ir como hoy en día miramos aquí en esta nación, que a las personas no les alcanza para la tela y van con una tela muy pegadita, ¿no? Entonces, dice que allá no, allá todas las mujeres tienen que ir bien cubiertas, si no las dejan entrar, es un requisito para poder entrar a esa nación, a ese pueblo de Israel, de Jerusalén. Entonces dice que otra de las cosas que dice que allá no hay hombres como aquí, y en México y en casi todas las naciones, ¿no? Que miramos gente pobre, que miramos gente que duerme en las calles. Ahí donde dice que todos tienen su casa, todos tienen
su terreno, todo bien su familia. Hace años mi esposa trabajó con una persona que es de ella, de Jerusalén. Dice que ya todo es carísimo, ¿verdad? Para los que nosotros vamos de aquí para allá o para los que van de aquí para allá. Entonces, estaba diciendo que, ¿por qué? Porque allá es una nación rica, es una nación bendecida por Dios, pero yo quiero llevarlo a qué fue lo que pasó, por qué esa nación es rica en todos los aspectos. Allá no hay pobreza. En aquella nación, como le digo, allá no se encuentra gente pidiendo dinero. Allá no encuentra gente pidiendo, como hoy en día aquí, que hace eso, ya no le pide ni el cambio, ya le pide dólares. Amén. En una ocasión miré, hay una persona que estaba pidiendo dinero y no, es que no traigo cambio. Saca su maquinita, no, aquí tengo para, si quieres pasar la tarjeta, para que me des. Fíjate, ¿hasta qué punto ha llegado la supuestamente pobreza? Amén. Pero entonces miramos cómo allá en Jerusalén no, allá dice que no hay gente pidiendo dinero, al contrario, es una gente riquísima. Entonces me puse a mirar, entonces allá en Jerusalén es una ley dar el diezmo. Y otra de las cosas que también me impactó es de que, bueno, vamos a leer ese pasaje. Dice en Levíticos capítulo 23. Gloria a Dios. Espero que entendamos bien la palabra de Dios y salgamos con esa convicción de que Dios también nos quiere bendecir a nosotros, así como a Israel. Amén. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Vamos a leer el versículo 22. Amén. ¿Todo lo tienen? Amén. Ok, ¿me ayudan a leerlo? Nomás ese versículo. Cuando se daréis la miel de vuestra tierra, no pegaréis ciega para el pobre y para el extranjero le dejarán. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. No sé si alcanzó a entender este pasaje. Dice, aquí está hablando de cuando el pueblo sembraba, porque todos conocemos que allá en Israel se da mucho la uva, de ahí viene el vino, de ahí vienen muchas cosas. Entonces sembraban otra clase también de como mosto, para el aceite y muchas cosas. Entonces dice, el Señor desde un principio los dejó establecido. Dice, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni pegaréis el sobrante de vuestra mies. Dice, los dejaréis, ¿para quién? Para el pobre, para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios, como diciendo, se lo ordeno yo, el Señor. Amén. Y más atrás en Levíticos capítulo 19, vamos a ver Levíticos capítulo 19. Amén. En el versículo 9 y 10, vuelve a recalcar y dice de esta manera, Levíticos 19, capítulo 19, versículo 9 y 10 dice, cuando seguéis la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces aquí miramos cómo, ya estamos mirando por qué es que el pueblo de Israel no es pobre, no es rico, sino es rico, y no hay pobres allá. Aunque ahí dice que tenían que dejar, cuando ellos iban a espigar, cuando iban a la pizca, hoy lo conocemos como la pizca de la uva, de la mandarina, del limón, de todos los cítricos, de toda la fruta, ¿verdad? Dice que ellos tenían que hacerlo, pero no tenían que andarle buscando, o sea, que no quedara nada en el árbol, sino si les pasaba, de aquí déjenlo ahí, porque eso lo van a dejar para el forastero, aquel que pasa y tal vez no tenga que comer, de ahí va a agarrar para saciar su hambre. Para el pobre, aquellos que igual que no tenían, que no les alcanzaba, ellos iban
Y no había problema, amén. No había problema, ellos podían agarrar. Y si usted se da cuenta, cuando empezó esta nación de Estados Unidos, todos conocemos que los supuestamente dueños de este país son los indios americanos, amén. Todos sabemos eso, amén. ¿Cómo es que se fundó Estados Unidos? Un grupo de ingleses se vinieron para acá, pero eran cristianos. Ellos eran creyentes de Dios y empezaron a hacer los principios que el pueblo de Israel estaba haciendo. ¿Amén? Ellos empezaron desde el momento que llegaron, primeramente le dieron gracias a Dios. Y de ahí empezó el famoso Día de Acción de Gracias. ¿Amén? Ellos tomaron un día, de ahí cuando empezaron a ponerse presidentes, gobernantes, especialmente los presidentes, declararon ese día de Acción de Gracias por aquellas primeras personas que empezaron a fundar este país. Y si se da cuenta, este país se fue engrandeciendo, pero ¿por qué? Porque usaron los principios del pueblo de Israel. Hoy en día, usted se da cuenta que hay muchas ayudas del gobierno, como están las estantes, las welfare, sección 8, hay muchas ayudas del gobierno. ¿Y sabe de dónde lo agarraron? Este pasaje que acabamos de leer, que el pueblo de Israel hasta la fecha lo sigue haciendo. ¿De qué? De dejar para el huérfano, para la viuda y para el desamparado y para el forastero. Amén. Entonces, por eso esta nación creció como espuma. No por sus fuerzas, sino porque Dios lo empezó a bendecir. ¿Cuántos de nosotros hoy en día queremos ser bendecidos? Amén. Pero como le digo, yo quiero que se vaya con esa convicción esta mañana. Yo sé que muchos pastores hablan y dicen que no son buenas las riquezas. Otros se van a los extremos que hablan de puro dinero, de pura riqueza, tienes que dar, tienes que ofrendar, tienes que diezmar. Hay otras personas que dicen, no te tienes que afanar el trabajo, no tienes que trabajar tanto, por lo tanto siempre viven pobres, siempre viven que les falta dinero. Entonces tiene que haber un balance, amén. Siempre tiene que haber un balance. Entonces, podemos mirar cómo Dios, aquí al pueblo de Israel, Dios le dejó un montón de estatutos, de mandamientos, los cuales los cumple. Y Dios los bendice porque obedecen. Amén. Pero en esta hora de este tema del diezmo y las ofrendas, podemos mirar cómo Dios bendice grandemente cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. En el libro de Deuteronomio, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Amén. Versículo 27. Deuteronomio capítulo 17, versículo 27. Me lo voy a dar lectura y usted lo lee ahí en su Biblia. Dice: tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Amén. Y el versículo 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tu mano. No sé si usted sabe o usted recuerda que cuando Dios les dio la tierra prometida al pueblo de Israel, cuando la conquistaron, y Dios empezó a repartir la tierra por tribus. Amén. Acuérdense que ¿cuántas tribus son? Son 12, ok. De esas 12 tribus les empezó a repartir la tierra. Ok, esta parte le va a pertenecer a esta tribu, esta parte a tal tribu. Pero hay una tribu que no recibió herencia. ¿Y saben cuál es esa?
la tribu de Leví. ¿Y sabe por qué no recibió esa herencia? Porque el Señor le dijo, yo voy a ser tu herencia. Entonces, todas las tribus tenían que dar su diezmo. ¿A quién se lo tenía que dar? ¿Quién era el que iba a usar ese diezmo? Esa tribu, la tribu de Leví, los levitas. ¿Y todos conocemos quiénes eran los levitas o quiénes son los levitas? Amén. Son los que servían en la casa de Dios. Son los que estaban ahí. Si lo tomamos hoy en estos días de nuestros tiempos, para ahora, ¿quiénes son los que sirven aquí en la casa de Dios? ¿Quiénes son los que dirigen? ¿Quiénes son los que están al frente de las iglesias? Líderes, pastores. Y podemos mirar en el Nuevo Testamento cuando Dios dice que Dios ha puesto en su iglesia para la edificación de la iglesia de Dios, que Dios ha puesto pastores, Dios ha puesto apóstoles, Dios ha puesto maestros, Dios ha puesto profetas y hay otro. ¿Cuál es? Amén, los evangelistas, amén. Entonces podemos mirar cómo Dios pone ahí. Entonces ahora miramos cómo, no sé si va alcanzando a entender todo esto, si está alcanzando a entender todo esto. Estamos hablando lo del pueblo de Israel hoy en día, en nuestra actualidad, el pueblo gentil que somos nosotros, pero espiritualmente somos pueblo de Israel también. ¿Amén? Entonces aquí podemos mirar cómo el Señor a cada quien le dio su herencia, pero a la tribu de Leví no le dio herencia, sino a ellos dijo, yo voy a hacer la herencia de ustedes. Pero para eso les dijo a todas las tribus, todo el diezmo que ustedes van a dar va a ser para los levitas, para la tribu de Leví. Amén. Entonces por eso hoy en día, si usted se da cuenta, todos los diezmos que damos, todos los diezmos que nosotros pagamos al Señor, ¿para quién son? Para la iglesia, para el pastor. ¿Amén? Ya Dios le da a ellos la sabiduría, cómo usarlo, para qué usarlo y todo eso. Amén. Entonces podemos mirar que el diezmo es muy importante para nuestra vida espiritual. Amén. Las ofrendas, fíjense, hay dos cosas, son dos cosas, es el diezmo y la ofrenda. Amén. La cual, ¿cuántas veces? A veces, muchas veces nosotros tal vez nos confundimos o tal vez no queremos entender, decimos, ya di mi diezmo y ya no queremos dar algo extra que viene siendo la ofrenda. O cuántas veces lo hacemos al revés, es mucho de diezmo, mejor doy una ofrenda. Amén. Entonces, pero aquí está hablando el Señor ofrenda y diezmos. Amén. Amén. Entonces, ¿ya quedó claro lo del diezmo? Amén. ¿Sí entiende bien lo del diezmo? Amén. ¿Sí? Vamos a preguntarnos así como la última vez que hablé. Dice, al siguiente día de que prediqué, unas personas me dijeron, al siguiente día yo amanecí todavía con esa duda que si realmente era hijo de Dios. Digo, qué bueno que estemos conscientes de eso, ¿verdad? Y que siempre nos preguntemos, ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces, así en esta hora, yo quiero que usted esté convincente del diezmo de Dios, amén, que es para Dios. Pero lógicamente, ¿quién es el que lo va a usar? Es un hombre, amén, un hombre terrenal. Así estaba también el pueblo de Israel. ¿Quién usaba el diezmo? Los que ministraban, la tribu de Leví. Por eso Dios le dio un mandamiento que ustedes no van a agarrar herencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenían que ser, hablando humanamente, mantenidos por los demás tribus. Amén. Pero era una bendición. Amén. Ahora dice en el libro en Lucas, capítulo 18, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, dice de esta manera, aquí está
Lucas capítulo 18, versículo 10. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, ¿amén? Cuando Jesús vino a esta tierra y se fue, ¿amén? Entonces, aquí estamos en el Nuevo Testamento y dice de esta manera el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 10. Dice esta versión, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, dice esta versión. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y dice lo que hacía este hombre ya aquí en el Nuevo Testamento. Dice, yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, ¿el diezmo nomás es para el Antiguo Testamento? No. Aquí dice que ese hombre fariseo, a pesar de que era un hombre soberbio, un hombre altivo, ¿qué es lo que hacía él? Daba su diezmo. Daba su diezmo. Él ayunaba a su manera, pero ayunaba. Daba su diezmo a su manera, pero lo daba. ¿Por qué? Porque él reconocía que en el diezmo está la bendición de Dios. Amén. Amén. Y sabe una cosa, tal vez usted diga, pero es que esa persona se porta así, y Dios lo bendice. No sabemos. Da su diezmo y Dios lo bendice por su diezmo, no por sus obras. Amén. Por su diezmo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, amén. Amén. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces dice, si Él les dejó establecido el que dé su diezmo, yo lo voy a bendecir. Amén. O sea, no importando cómo se porte, o sea, Dios va a cumplir su palabra porque Él es fiel. Amén. Él no es injusto como nosotros, Él no es injusto. Así es que, por eso usted mira a muchas personas, ¿verdad?, que ese ni va a la iglesia y cada vez que va, pues Dios lo bendice grandemente. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces esas personas, es cierto, no tienen ese deseo de buscar a Dios, no tienen ese deseo de poder servirle a Dios, pero hacen algo, lo cual ellos ya miraron cuál es la llave de bendición, que viene siendo las ofrendas y los diezmos. Amén. 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 Entonces Dios los bendice. Dios los bendice, ¿por qué? Como le digo, como le repito, no es por sus obras, no es porque se porten bien, no es porque realmente teman a Dios, sino por el diezmo y las ofrendas. Porque como le digo, o sea, Dios es fiel, o sea, Dios lo va a bendecir porque Él lo prometió. Entonces, si Él lo prometió, Él lo cumple. Amén. Entonces, ya miramos este pasaje, esa persona, un fariseo, que él daba su diezmo, el ayunaba. Amén. Ahora vamos con las ofrendas. En el libro de Proverbios, capítulo 11, libro de Proverbios, capítulo 11, y versículo 24 y 23. Proverbios 11, 24 y 25, perdón, es 24 y 25. Dice, hay quien reparte y les es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. ¿Cómo dice su Biblia? Hay quienes reparten y les añaden más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, si se dan cuenta aquí, habla de dos cosas. No está escrito ahí, pero dice, hay quienes reparten. ¿Y qué dice? Les es añadido. Dice, pero hay quienes retienen lo que es justo. ¿Cuál es lo justo? El diezmo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dice,
vienen a pobreza. Pero hay quienes reparten, aquí está hablando de las ofrendas. Amén. Hay quienes reparten y les es añadido, o sea, Dios los bendice más. Amén. Aleluya. Y aquellos que no ofrendan y que no dan su diezmo, ¿qué es lo que pasa? Vienen a pobreza. Amén. ¿Amén? Por eso dice en 2 de Corintios, vamos con el Nuevo Testamento, dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Amén. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Aquí está hablando de la ofrenda. Amén. El que siembra escasamente, el que da poco, es bendecido poco. El que da mucho, Dios lo bendice grandemente. Amén. Aleluya. Amén. Y yo no sé cuántos se lo han comprobado. No sé cuántos han escuchado testimonios de personas que tienen, o sea, tienen si podemos decir, tienen esa posibilidad de poder dar mucho. Y ustedes se dan cuenta, son bendecidos grandemente. ¿Verdad? Y a veces nosotros que a veces no tenemos mucho, pero lo poquito que damos, Dios nos bendice también. Pero conforme a la medida que nosotros damos, el Señor nos bendice también. Amén. Dice más abajo, en el versículo 9, capítulo 9, el versículo 7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No, dice esta versión, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a ¿quién? Entonces, le voy a decir algo, y esto sí quiero que se lo grabe en su mente y en su corazón. Cuando usted dé su ofrenda, cuando usted dé su diezmo, hágalo de todo su corazón. Si usted está sintiendo lo que va a dar, mejor no lo vea. Mejor no lo vea. Porque Dios bendice al dador alegre. ¿Bendice a quién? Una vez más, ¿a quién bendice? Al dador alegre. Ok, entonces si usted va a dar, lo va a dar con alegría, con gozo. Amén. Aleluya. Y eso se me quedó grabado de un predicador que me dijo, de una iglesia grande. Dijo, ¿sabes qué? Incluso les dio órdenes a los que, usted sabe que en iglesias grandes van los sugieres o diáconos, van y empiezan a pasar la canastita, ¿no? Y les dio órdenes, mírales su cara. Si está triste, si está afligido porque está dando, quítasela. Porque no queremos que esa persona, en vez de que sea de bendición, sea de maldición. ¿Entienden? O sea, no, tomándolo por ese lado, dije, tienes razón. Porque cuántas veces lo damos, pero diciendo, y esto, pero me faltaba para eso. Entonces, mejor me entrego, mejor no lo doy. Porque en vez de ser de bendición, va a ser de maldición. ¿Entiende? Entonces, haga eso. Cuando usted lo dé, délo de todo su corazón, con alegría y con gozo. Amén. Porque aquí bien dice, porque Dios ama al dador alegre. Dice el versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde en vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén, aleluya. Entonces, por eso, como leímos al principio, ¿qué es lo que le deseaba Pablo a este hombre, Juan? Su corazón tenía ese deseo. Yo deseo que tú prosperes grandemente, así como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas. Amén. Y Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios busca un fruto de nosotros.
Y el fruto de nosotros, hay muchos frutos, amén. Pero uno de los frutos es ese: el ser bendecido, el ser prosperado. Amén. Dice en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a Filipenses, capítulo 4. Versículo 17. Dice que Pablo les exhortaba también a las iglesias, a todas las iglesias que él iba y predicaba. Pablo les enseñaba eso también, de ofrendar, de dar y de diezmar. Y fíjense lo que dice, lo que les decía él. Filipenses 4:17 dice: no es que busque la dádiva en sí, o sea, o de ustedes, sino que busco fruto que abunde. Dice: sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Amén. Dice: pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido. Y ahí empieza a hablar de las personas que le gustaba dar y las cuales eran bendecidas grandemente. Amén. ¿Cómo dice su versión en el versículo 17 de Filipenses 4? No es que busque dádiva, sino que busque fruto que abunde en nuestra cuenta. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que se beneficia? Nosotros. Usted dirá: no, pues a que le doy, porque no se queda con el dinero, ¿verdad? Pero si lo tomamos de otra manera, los que vamos a ser bendecidos somos nosotros. Amén, aleluya. Acuérdense que dice la palabra de Dios que es mejor dar Que recibir. que recibir. Por eso que Jesús, ¿qué es lo que dio? Dio su vida por nosotros. Ahora, ¿cuál es el fruto de todo eso? ¿Sabe cuántos millones de personas somos salvos a través de esa ofrenda, a través de ese sacrificio? Entonces ahí podemos mirar, o sea, desde ahí miramos el ejemplo, todo el ejemplo. Entonces todo está en la palabra de Dios. Amén. Fíjense lo que pasa con este versículo. Quiero cerrar. Malaquías 3:8. Amén. ¿Todo bien? Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Y ahí empieza el Señor y empieza a reprender su pueblo de Israel. Hace una pregunta y dice: ¿robará el hombre a Dios? Sí, pues vosotros me estáis robando. Esta versión: pues vosotros me estáis robando. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? El Señor dice: ¿en qué? Diezmos y ofrendas. ¿En qué? Vuestros diezmos y ofrendas. En los diezmos y ofrendas. Y dice lo que dice el 9. Maldición, por cuanto por su nación toda me habéis robado. ¿Se da cuenta por qué dice que el Señor bendice a la otra ley? Amén. ¿Se da cuenta por qué le dije que si usted va a dar, no lo dé por tristeza ni porque diga: oh, es que lo necesitan, lo tengo que dar? No. Usted délo con gozo, con alegría. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque si no lo da así, en vez de bendición, va a ser maldición. Dice: con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Ahora, ¿qué dice el 10? Lo que leía el copastor. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. O sea, Dios nos va a bendecir ¿hasta cuándo? Sobreabunde. Hasta que sobre, no sobre, y aún Abunde. abunde. Son dos palabras que están juntas ahí: que nos sobre y que nos abunda. Usted cuando llena un vaso, usted está lavando los trastes, usted llena un vaso
y le echa jabón, ¿no? Lo llena de agua, ¿qué es lo que va a hacer? El agua se va a desparramar, pero si le echa jabón, ¿qué va a hacer la espuma? Sobre el agua, sobre el vaso. Así Dios nos quiere bendecir. Amén. Sobreabundante. Amén. Entonces, dice aquí el versículo 11, está más interesante todavía. Amén. ¿Qué dice el versículo 11? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora el 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Lo que le decía al principio al pueblo de Israel, ¿cómo es? Una tierra bendecida grandemente. Amén. La cual le digo, allá no anda gente pidiendo dinero, porque todos quieren. Y los que van de aquí, no, ya está bien carísimo, pero tienen que pagar. Entonces, fíjense lo que pasó en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a ver este versículo. Mateo, capítulo 21. En el versículo 18 y 19. Amén. Dice, por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solo hojas. ¿Qué es lo que andaba buscando ahí Jesús? Frutos, amén. Entonces, si nos vamos atrás al versículo que leímos, donde decía Pablo, no es que busque dádivas, no es que busque el dinero de ustedes, sino que lo que estoy buscando es que vuestro fruto abunde. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que no encontró nada. ¿Y qué fue lo que pasó? La maldijo. ¿Y qué pasó con esa higuera? Se secó. Nunca más Dio fruto. dio fruto. Entonces aquí podemos mirar cómo Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Amén, aleluya. ¿A través de qué? El diezmo y la ofrenda. De nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Por eso tenemos que hacer conciencia en esto y entender realmente para quién está usted dando su diezmo. Yo sé que usted diezma, yo sé que es ofrenda, pero ahora la pregunta es, ¿para quién y para qué lo hace? Yo le pregunto, ¿para qué lo hace? Porque me lo piden, porque lo tengo que dar, si no, pues me regañan. ¿Es para eso? No. ¿Por qué lo hace? A la obra de Dios. Por amor, por obediencia, por gratitud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerlo? Hacerlo de todo nuestro corazón. Y en esta hora yo quiero retarlo. Yo quiero que nos comprometamos. Así como dice aquí Malaquías 3. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Aquí ya entendimos, amén. ¿Para quién era el diezmo en aquel tiempo? ¿Para qué? A los levitas. Para los levitas, para los que sirven al Señor. Entonces, igual manera hoy en día, el diezmo es para la iglesia, para los que ministran en la iglesia. Entonces dice, y ponedme ahora a prueba en esto. Yo no sé cuántos quisieran tomar este reto. La vez pasada, ¿se acuerdan que yo les dije, tuvimos una experiencia con unos hermanos que nos metimos igual en esa conversación del diezmo y la ofrenda? Que vamos a hacer algo, vamos a ver si es verdad, porque muchos no creían, muchos decían lo mismo que hoy en día nos dicen, lo que lo vamos a hacer esto. Aquí el Señor nos está retando. ¿Qué dice?
traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Ahora dice el versículo 11, dice, y por vosotros reprenderé al devorador. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que muchas de las veces tenemos un devorador que está siempre asediándonos, que siempre está alrededor de nosotros, y muchas de las veces nos está robando algo. ¿Qué es lo que te está robando? ¿Tu familia? ¿Tu paz? ¿Tu felicidad? ¿Qué te está robando? ¿Tus finanzas? ¿Qué es lo que te está robando? Y en eso quiero que se ponga de pie y mediten esto. Pónganse de pie y mediten esto. ¿Qué es lo que te hace falta? Y te hace falta, ¿sabes por qué? Porque ahí está un devorador. Hay alguien que te lo está quitando. ¿Qué te está quitando? La paz, tal vez tus hijos, tal vez el respeto de tus hijos. ¿Qué te está quitando el devorador? En esa hora, ¿por qué no? Primeramente le pedimos perdón a Dios y le decimos, Señor, perdóname, porque ciertamente he sido un ladrón, te he robado, tal vez no he dado mi diezmo como es, tal vez he ofrendado, pero solamente por ofrendar, porque no he entendido este principio. ¿Por qué no le decimos en esta hora, Señor, quiero tomar ese reto, quiero tomar ese reto que tú pones de probarte en esta hora, en este aspecto de nuestro diezmo y nuestra ofrenda?